Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval Egel Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Egel Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. En un reconocido restaurante en la Ciudad de México, el chef decide incorporar una técnica de Gardemanger para la nueva carta del establecimiento. Este método se especializa en la creación de platos que no solo son deliciosos, sino también visualmente atractivos. ¿Cuál es el enfoque principal de la técnica de Gardemanger? A. Platillos calientes a base de carnes y aves. B. Postres y repostería artesanal. O C. Entradas frías y aperitivos. Respuesta C. La explicación es que la técnica de Gardemanger se centra en la elaboración de entradas frías, ensaladas y aperitivos, dándoles un atractivo visual y sabor exquisito. En un restaurante se tiene un menú que contiene 5 opciones de platos fuertes, dentro de las cuales se tiene un platillo cuyo ingrediente principal es el pollo. Para evitar riesgos sanitarios, este se debe cocer a una temperatura que garantice la eliminación de microorganismos dañinos para el ser humano. ¿Cuál es la temperatura a la que se debe cocinar? A. 58 grados centígrados, B. 67 o C. 74. La respuesta es C. La explicación es que el pollo debe cocinarse a una temperatura de 74 grados o 165 grados Fahrenheit para garantizar la eliminación de bacterias patógenas como la salmonela y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Esta recomendación proviene del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. En la ciudad de Puebla, el mole poblano es considerado una de las joyas de la gastronomía mexicana. Su preparación implica el uso de múltiples ingredientes como chocolate, chiles, semillas y especias. Si bien la receta varía de una familia a otra, hay aspectos consistentes en su elaboración. A medida que se integran los ingredientes, es fundamental utilizar un utensilio específico para obtener una textura suave y uniforme. ¿Qué utensilio tradicionalmente utilizado en México es esencial para esta etapa en la preparación? A. Sartén antiadherente, B. Molcajete o C. Batidora eléctrica. Respuesta B. El molcajete, hecho tradicionalmente de piedra volcánica, es esencial para moler y mezclar ingredientes, logrando la textura característica del mole poblano. En una panadería tradicional de Oaxaca, el pan de yema es una de las especialidades. Este pan, dorado y suave, requiere un proceso meticuloso de fermentación. Durante este proceso, un cambio químico en los ingredientes es responsable de que el pan suba. ¿Qué reacción química ocurre durante la fermentación del pan? A. Fermentación láctica, B. Fermentación butírica o C. Fermentación alcohólica. Respuesta C. La explicación es que durante la fermentación del pan, la levadura transforma los azúcares en dióxido de carbono y alcohol a través de la fermentación alcohólica, lo que causa que el pan suba. Un barista en un café de Guadalajara se prepara para competir en un campeonato nacional de baristas. Su conocimiento no solo se limita a la preparación de espresso y cappuccino, sino que también se debe conocer a fondo el proceso completo del café, desde el grano hasta la taza. ¿Cuál de los siguientes aspectos es esencial para un barista profesional? A. Corte de carnes, B. Preparación de moles o C. Etapas de la preparación del café. Respuesta C. Y es que un barista profesional debe conocer en detalle las etapas de la preparación del café para garantizar la calidad y sabor óptimo de cada taza. En un restaurante costero de Veracruz, el chef destaca por sus platillos a base de productos de la pesca. Decide introducir un platillo que involucra la técnica de cocción a la plancha, para resaltar el sabor fresco de los pescados. Esta técnica, común en establecimientos de alta calidad, requiere una herramienta específica para obtener un dorado uniforme. ¿Qué herramienta se utiliza típicamente en esta técnica de cocción? A. Olla de presión, B. Plancha o grill o C. Horno de convección. Respuesta B. La técnica de cocción a la plancha utiliza una plancha o grill para dorar los alimentos de manera uniforme, reteniendo su sabor fresco y natural. En la región de Tlaxcala, la preparación de tamales es una tradición arraigada. Una variedad particular implica la utilización de hierbas locales y salsas específicas. Para lograr el sabor y la textura ideales, se utiliza un método de cocción al vapor durante varias horas. ¿Cuál es el utensilio tradicionalmente usado para cocinar tamales al vapor? A. Wok, B. Tamalera o vaporera o C. Sartén profundo. Respuesta B.
La explicación es que la tamalera o vaporera es un utensilio tradicionalmente utilizado para cocinar tamales al vapor, de ahí su nombre, permitiendo que se cocinen uniformemente y adquieran su textura característica. Bien, estos últimos dos reactivos fueron muy sencillos, no creas que todos son así que sigamos. En la Ciudad de México, un chef de repostería decide crear un postre que integre técnicas tradicionales de panadería y pastelería. A medida que desarrolla su receta, el chef decide incorporar chucks, una masa ligera que puede ser rellenada. ¿Para qué tipo de postre se utiliza típicamente la masa chucks? A. Tiramisú. B. Profiteroles o eclairs. O C. Cheesecake. Respuesta B. La explicación es que la masa chucks es típicamente utilizada en la elaboración de profiteroles o eclairs, postres que se rellenan con crema o chocolate. Ten en cuenta que todas las referencias que estamos revisando aquí abajo, de donde se obtiene esta información o de donde se basan estos reactivos que son extremadamente parecidos a los del examen, son las referencias bibliográficas oficiales que Ceneval propone en su guía gratuita descargable. En un exclusivo restaurante en Monterrey se planea un evento para resaltar los sabores de la región. Una parte fundamental es el maridaje de alimentos con vinos y otras bebidas. El chef y el sommelier trabajan juntos para determinar las mejores combinaciones. ¿Qué se busca con el maridaje en la gastronomía? A. Disfrazar los sabores del vino. B. Realzar y complementar los sabores de la comida y la bebida. O C. Hacer que la comida sea más picante. Respuesta B. La explicación es que el maridaje busca realzar y complementar los sabores de la comida y bebida, creando una experiencia culinaria armoniosa y equilibrada. En Puebla, un restaurante es conocido por su tradicional mole poblano. El chef, al querer innovar, decide incorporar ingredientes autóctonos, pero desea mantener la técnica de preparación original. ¿Qué método es esencial para lograr la textura suave y uniforme del mole? A. Fermentación. B. Molienda en metate. O C. Caramelización. Respuesta B. Y es que la molienda en metate es una técnica tradicional que permite obtener la textura suave y homogénea característica del mole. En un taller gastronómico en Yucatán se enseña la técnica de la PIB. Esta técnica es utilizada para cocinar platillos en un hoyo en la tierra similar a un horno subterráneo. ¿Qué platillo tradicionalmente se prepara con este método de cocción? A. Ceviche. B. Pozole. O C. Cochinita pibil. Respuesta C. La explicación es que la cochinita pibil es un platillo tradicional de Yucatán que se prepara utilizando la técnica de la PIB, cociendo la carne en un horno subterráneo. En un reconocido restaurante 5 estrellas, el personal de servicio ha sido instruido para servir los platos de tal manera que los comensales nunca vean el fondo del plato hasta que hayan terminado de comer. Además, el servicio de bebidas se realiza por la derecha del comensal. ¿Qué técnica de servicio está implementando el restaurante? A. Servicio americano. B. Servicio gueridón. O C. Servicio a la inglesa. Respuesta C. Y es que el servicio a la inglesa, los platos se sirven de forma que los comensales no vean el fondo del plato hasta que hayan terminado y las bebidas se sirven por la derecha. Durante una degustación de vinos en un restaurante, los comensales son alentados a catar un vino blanco específico junto con un plato de pescado. Se busca que los sabores y aromas de ambos se complementen. ¿Qué técnica de selección se está aplicando? A. Aperitivo. B. Infusión. O C. Maridaje. Respuesta C. El maridaje hace referencia a la combinación armoniosa entre comida y vino, buscando que se complementen y realcen mutuamente. En un hotel de lujo, el equipo de meseros es capacitado en la toma de comandas, enfatizando que siempre deben repetir el pedido al comensal antes de retirarse. Esto se hace con el propósito de A. Validar la orden. B. Memorizar el menú. O C. Sugerir adicionales. Respuesta A. Y es que repetir el pedido al comensal antes de retirarse permite validar la orden y asegurar que no haya errores en la solicitud. Durante una capacitación en un restaurante, se instruye a los meseros sobre la importancia de mantener un ojo en las bebidas de los comensales y ofrecer recargas cuando estén a menos de un cuarto de su capacidad. Esta práctica se centra en A. Aumentar la venta de bebidas. B. Mantener la mesa despejada. O C. Garantizar la satisfacción del comensal. Respuesta C. La explicación es que ofrecer recargas proactivamente se centra en garantizar la satisfacción del comensal, asegurándose de que siempre tenga su bebida disponible y mostrando atención a sus necesidades. En un establecimiento de comida rápida, el proceso de servicio se realiza de tal manera que el comensal realiza su pedido, paga y luego espera que su comida sea entregada en el mostrador. Este tipo de proceso es conocido como A. Servicio al mostrador. B. Servicio a la carta. O C. Servicio a la mesa. Respuesta A. El servicio al mostrador se refiere al proceso donde el cliente realiza un pedido en un punto específico, paga y luego recoge su comida una vez que está lista. Un restaurante tiene como especialidad las degustaciones gastronómicas, ofreciendo a los comensales una experiencia donde pueden probar pequeñas porciones de diversos platillos. Este tipo de experiencias es conocida como A. Buffet. B. Menú de degustación. O C. Platillo combinado. Respuesta B. Menú de degustación.
La explicación es que un menú de degustación es una serie de pequeños platillos que representan lo mejor que un chef tiene para ofrecer, permitiendo al comensal probar una variedad de sabores y técnicas. Un establecimiento ha decidido implementar un sistema de reservaciones para manejar de manera eficiente la afluencia de comensales durante las horas pico. Sin embargo, algunos clientes prefieren no hacer una reserva y esperar en el lugar hasta que haya una mesa disponible. A estos clientes se los conoce como A. Reservas tardías, B. Walk-ins o C. Clientes de paso. Respuesta B. La explicación es que los clientes que llegan a un restaurante sin una reserva y esperan ser atendidos se denominan walk-ins. Un restaurante utiliza placas calientes para mantener los alimentos a una temperatura adecuada antes de servirlos al comensal. El proceso de mantener los alimentos calientes después de cocinarlos y antes de servirlos se conoce como A. Refrigeración, B. Regeneración o C. Mantenimiento. Respuesta C. El mantenimiento es el término que se utiliza para describir el proceso de mantener los alimentos a una temperatura adecuada después de la cocción y antes de servir. En la industria de alimentos y bebidas, el proceso mediante el cual se le da la bienvenida a los comensales, se verifica su reserva y se les asigna una mesa, se conoce como A. Recepción, B. Distribución o C. Asignación. Respuesta A. El acto de recibir a comensales y gestionar su entrada al restaurante, a menudo mediante la comprobación de reservas y asignación, se conoce como recepción. En la mayoría de los restaurantes hay una persona encargada de recibir a los comensales, verificar sus reservaciones, asignarles una mesa y en general asegurar que la experiencia de los clientes comience de manera positiva. Esta persona es conocida como A. Chef de cocina, B. Bartender o C. Anfitrión. Respuesta C. El anfitrión es la persona encargada de recibir a los comensales en el restaurante, verificar sus reservas y asegurar que su experiencia comienza de manera adecuada. Los comensales en un restaurante tienen preferencias sobre dónde sentarse, ya sea cerca de una ventana, lejos de la puerta, en una esquina tranquila, entre otros. Considerar estas preferencias para asignar mesas contribuye a, nos vamos directamente a la respuesta que es la C, mejorar la experiencia del comensal. Cuando un cliente en un restaurante pide un artículo que no está en el menú, pero el chef decide hacerlo para complacer al cliente, esta acción se conoce como respuesta B, servicio fuera del menú. En un café gourmet en Guadalajara, el barista quiere introducir técnicas avanzadas de preparación de café. Al discutir las opciones, considera el método de sifón, que utiliza dos cámaras para crear un café suave y con cuerpo. La herramienta que utiliza para esta técnica es llamada A. Prensa francesa, B. Cafetera moka o C. Cafetera de sifón. La cafetera de sifón es un utensilio específico para el método de sifón, permitiendo una extracción que combina infusionado y filtrado para obtener un café suave y con cuerpo. En una panadería tradicional en Oaxaca, se decide integrar ingredientes autóctonos en la preparación de panes dulces. Se selecciona el cacao como uno de los principales ingredientes. El tipo de pan tradicional que incorpora el cacao en su preparación es A. Baguette, B. Rosca de Reyes o C. Pan de yema con cacao. Respuesta C. El pan de yema con cacao es un tipo de pan tradicional de Oaxaca que incorpora el cacao en su preparación, dándole un sabor y color distintivo. El dueño de un restaurante desea añadir a la carta un vino blanco para maridar con las especialidades. Para seleccionarlo, busca que cuente con un perfil sensorial blanco límpido, brillante y cristalino, con notas terciarias y un toque ligeramente de mantequilla y tostado con ligeros recuerdos cremosos en nariz y ligeramente astringente, untuoso y con la correcta acidez en la boca. Los métodos de elaboración necesarios para cumplir con los requerimientos son A. Fermentación maloláctica y añejamiento de barricas, B. Maceración carbónica y contacto con chip de roble o C. Fermentación, acero inoxidable y clarificación. Respuesta A. Fermentación maloláctica y añejamiento en barricas. Bien, te dejamos aquí la explicación para que puedas justamente revisar por qué la respuesta A es la correcta. Durante un congreso gastronómico en Monterrey, chefs expertos en carnes discuten sobre la mejor técnica para cocinar un corte de res. Uno de ellos destaca la técnica de cocción en seco, que carameliza la superficie y mantiene el jugo dentro. La técnica descrita es A. Escaldado, B. Cocción al vapor, C. Sellar. Respuesta C. Sellar es una técnica de cocción en seco donde la superficie de la carne se cocina rápidamente a alta temperatura para caramelizarla y retener los jugos en su interior. En un taller culinario en Baja California se presentan distintos métodos para preparar pescados y mariscos. Se destaca una técnica que implica cocinar a baja temperatura en líquidos como aceites o mantequilla, logrando texturas tiernas y sabores concentrados. El nombre de la técnica descrita es A. Blanching, B. Confitado, C. Asado. Respuesta B. Confitado. El confitado es una técnica culinaria que consiste en cocinar lentamente un alimento como pescado en grasas a baja temperatura, obteniendo una textura tierna y un sabor concentrado. Un chef en Veracruz, conocido por sus habilidades en la preparación de salsas, desea crear una salsa a base de chiles secos, tomates y especias que será utilizada para bañar carnes. El tipo de salsa tradicional que está intentando preparar es A. Bechamel, B. Adobo o C. Pesto. Respuesta B. El adobo es una salsa tradicional mexicana hecha principalmente de chiles secos, tomates y especias y se utiliza comúnmente para marinar o bañar carnes.
En una pastelería en Chiapas se busca innovar integrando sabores tradicionales en postres franceses. Al combinar chocolate chiapaneco con una base cremosa y crujiente, se obtiene un postre con capas y textura suave. El postre que está siendo elaborado es A. Mousse, B. Tiramisú o C. Opera Cake. Respuesta C. El Opera Cake es un postre francés que consta de múltiples capas combinando sabores y texturas como el bizcocho almendrado, el ganache de chocolate y la crema de café. En un restaurante de alta cocina en la Ciudad de México, el chef ejecutivo busca cocinar una pechuga de pato hasta que esté crujiente por fuera y tierna por dentro. Decide utilizar un método que emplea el calor directamente sobre la superficie de la comida sin el uso de líquidos. El método de cocción que está siendo utilizado es A. Hervido, B. Asado a la parrilla o C. Cocido al vapor. Respuesta B. El asado a la parrilla es un método de cocción que utiliza calor directo sobre la superficie de alimento, permitiendo que quede crujiente por fuera y tierno por dentro. En una demostración culinaria en Guadalajara, un experto en mariscos introduce una técnica en la que sumerge rápidamente camarones en agua hirviendo y luego los pasa por agua helada. La técnica que está aplicando para preservar el color y la textura de los camarones es A. Escalfado, B. Blanching o C. Frito. Respuesta B. El blanching es una técnica que implica hervir rápidamente los alimentos y luego sumergirlos en agua fría, ideal para preservar color y textura. Un famoso chef pastelero de Oaxaca quiere innovar en sus postres, decide preparar un merengue y necesita aplicar calor mientras bate las claras y el azúcar para obtener una textura brillante y estable. El método que está siendo utilizado es A. Merengue italiano, B. Merengue suizo, C. Merengue francés. Respuesta B. El merengue suizo se elabora calentando las claras de huevo y el azúcar sobre un baño María mientras se baten hasta obtener una textura brillante y estable. En un taller culinario en Monterrey, la instructora enseña sobre los métodos de cocción en agua. Menciona uno en particular donde el alimento se cocina lentamente en un líquido justo por debajo del punto de ebullición. El método se llama A. Fritura, B. Pochar, C. Grillado. Respuesta B. El método de pochar implica cocinar el alimento lentamente en un líquido, generalmente agua o caldo, que está justo por debajo del punto de ebullición. Durante un festival gastronómico en Mérida, un chef presenta una técnica de cocción que consiste en sumergir alimentos en aceite o grasa caliente. Los resultados son alimentos crujientes por fuera y jugosos por dentro. El método que se está utilizando es A. Asado, B. Hervido, C. Fritura. Respuesta C. La fritura es un método de cocción que implica sumergir los alimentos en aceite o grasa caliente, resultando en una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. En un concurso culinario en Puebla, un concursante quiere cocinar una pieza de carne conservando su jugosidad, utilizando calor indirecto y cocinándola lentamente. También planea usar maderas específicas para darle un sabor ahumado. El método de cocción que se ha elegido es A. Salteado, B. Ahumado, C. Cocido. Respuesta B. El método de cocción ahumado utiliza calor indirecto y cocimiento lento, además de maderas específicas para otorgar un sabor característico a los alimentos. En una clase de gastronomía en Guadalajara, se discute sobre un método de cocción que utiliza calor directo aplicado desde abajo. Los alimentos se cocinan rápidamente y adquieren marcas características debido al contacto con la fuente de calor. El método de cocción que se describe es A. Al vapor, B. Grillado a la parrilla o C. Braising o braseado. Respuesta B. El grillado o cocción a la parrilla utiliza calor directo desde abajo. Los alimentos como carnes obtienen marcas características debido a su contacto con la parrilla caliente. Durante una demostración en un restaurante en Tijuana, un chef prepara un platillo utilizando un método de cocción en el cual los alimentos se cocinan lentamente en una pequeña cantidad de líquido en una olla tapada. Esta técnica ayuda a concentrar los sabores y se usa comúnmente para carnes. El método descrito es A. Salteado, B. Estofado, C. Horneado. Respuesta B. El estofado es una técnica que involucra cocinar los alimentos lentamente en una pequeña cantidad de líquido, generalmente en una olla tapada. Es popular para concentrar sabores y para cocinar carnes hasta que estén tiernas. En una capacitación en Oaxaca, se explica un método de cocción que utiliza vapor caliente para cocinar los alimentos, conservando así su sabor y nutrientes. A menudo, este método emplea una cacerola especial con una rejilla. El método descrito es A. Fritura, B. Al vapor, C. Salteado. Respuesta B. Al vapor. Durante un congreso gastronómico en Puebla, los chefs discuten sobre un método de cocción que se realiza en grasa caliente, sumergiendo completamente el alimento en ella. Este método da como resultado alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. El método de cocción es respuesta B. Fritura. En un taller en Puebla, un instructor enseña sobre un método de cocción que utiliza calor seco, radiante, proveniente de una fuente situada encima de los alimentos. Este proceso carameliza los azúcares en la superficie del alimento, proporcionando un sabor y color distintivos. El método descrito es A. Gratinar, B. Guisado, C. Blanqueado. Respuesta A. Y es que gratinar es un método de cocción que emplea calor seco y radiante desde una fuente ubicada encima del alimento. Este proceso carameliza los azúcares en la superficie, dando un color dorado y sabor distintivos. En una sesión práctica en Monterrey, se instruye sobre un método de cocción que implica hervir rápidamente los alimentos, generalmente vegetales, durante un corto
periodo de tiempo y luego sumergirlos en agua fría para detener el proceso de cocción. La técnica que se está describiendo es A. Sofrito, B. Blanqueado, C. Pochar. Respuesta B. Y es que blanqueado es el proceso de hervir rápidamente alimentos, en su mayoría vegetales, por un breve tiempo y luego sumergirlos en agua fría. Esto preserva el color y textura de los vegetales. En un restaurante de gran lujo se va a llevar a cabo una cena de 5 tiempos. Ordene los pasos para el montaje de la mesa. Respuesta A. Primero es 2. Fijar el molletón a la mesa. 1. Vestir la mesa con el mantel y el cubremantel. 5. Colocar la ornamentación floral. 3. Situar el plaqué y la cubertería. 4. Disponer la cristalería y las servilletas. Y 6. Ubicar las sillas por la periferia de la mesa. En un hotel boutique se planea realizar un evento especial para la presentación de una colección de moda inspirada en el océano. Para ello, el equipo del bar ha decidido crear un cóctel temático que evoque la frescura y los colores del mar. Se ha decidido que el cóctel debe ser azul, con una base de gin, refrescante y con un toque cítrico. Ordene los pasos para la preparación y servicio de este cóctel temático. ¿Cuál es el orden correcto? Respuesta A nos dice lo siguiente: 1, 4, 5, 7, 6, 2, 3. Puedes ponerle pausa al video para revisar exactamente cuál es el orden. En un restaurante gourmet que se enorgullece de su cocina de temporada, el chef decide presentar un nuevo platillo que celebre los ingredientes de otoño. Ha elegido un risotto de setas con una reducción de vino tinto y un toque de trufa negra. Bien, ¿cuál es el orden correcto de los pasos para preparar y presentar el risotto? Bien, este es un reactivo muy parecido al anterior. Te van a preguntar estos en cuanto a la preparación de alimentos, donar secuencias de servicio a la carta, a la mesa. Entonces, bueno, te dejamos este reactivo también para que le pongas pausa al video, lo revises con calma y veas justamente cómo es el orden. En un bistró moderno en la ciudad, el chef quiere ofrecer una ensalada refrescante que destaque los sabores del verano. Ha optado por una ensalada de sandía, queso feta, menta fresca con un aderezo de limón y miel. Ordene los pasos para la preparación y presentación de esta ensalada de verano. Bien, ¿cuál es el orden correcto de los pasos para preparar y presentar la ensalada? Bien, tenemos aquí la respuesta que es la C, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los pasos sería 1. Mezclar en un bol pequeño el jugo de limón y la miel para crear el aderezo. 2. Cortar la sandía en cubos y colocarla en un tazón grande. C. Esparcir, o mejor dicho 3. Esparcir el queso feta desmenuzado sobre la sandía. 4. Decorar con hojas de menta fresca por encima. Y 5. Rociar la ensalada con el aderezo preparado. En una cafetería de la ciudad, con el auge del calor veraniego, el barista decide introducir un café frappé, una bebida refrescante hecha a base de café, hielo y azúcar, rematada con una capa de crema batida. Ordene los pasos para la preparación y presentación de este café frappé. Bien, la respuesta es la A, que nos dice que es 1, 2, 5, 3, 4. Entonces es 1, 2, 5, 3, 4. Entonces es 1, verter el café recién hecho en una licuadora. 2, añadir azúcar al gusto en la licuadora. 5, agregar cubos de hielo a la licuadora. 3, batir hasta obtener una mezcla homogénea y espumosa. Y 4, servir en un vaso alto y decorar con una capa de crema batida. Respuesta A.